son las cadenas de valor de la economía circular, donde las bioenergías que se producen a partir de residuos son una parte de esta economía, de estas cadenas de valor de la economía circular. El objetivo de la investigación era mirar cuáles eran los impactos de estas cadenas de valor sobre el empleo, sobre la calidad del empleo en particular, identificando obstáculos, desafíos y oportunidades para diseñar políticas, ¿no? Tanto de desarrollo productivo como ambientales y laborales. Bueno, mi presentación va a ser cortita, se basa en 4 puntos. En primer lugar, les voy a compartir los conceptos de la economía circular y los efectos sobre el empleo. Después voy a presentar cuáles son los principales circuitos de economía circular para la Argentina, y donde, bueno, la bioeconomía, la bioenergía es un sector importante. Después, unos resultados de un ejercicio de simulación que hicimos con una matriz de producto y un modelo híbrido que combina valores monetarios con unidades físicas, y algunas conclusiones, resultados del estudio y conclusiones. Bueno, esto más o menos ya lo comenté, la investigación está general, ¿no?, de la cual estoy tomando una porción, incluía 5 capítulos, uno que es la estimación del empleo verde para la Argentina en el año 2018, este trabajo que estoy presentando ahora, la economía circular y sus cadenas de valor con los escenarios. Después, la investigación original tiene otro capítulo que identifica cuáles son los requerimientos futuros de competencias laborales, porque todos estos cambios en la estructura productiva tienen un correlato con lo que pasa con las capacidades de los trabajadores y los requerimientos de formación profesional, y hay algunas recomendaciones de política. La investigación completa todavía no está disponible, va a estar disponible para la consulta de todo el mundo dentro de algunos meses en la página de la OIT. Seguramente vamos a poder compartir al grupo esta red que tiene la UBA sobre bioeconomía. Bueno, y los conceptos de la economía circular. Voy a cambiar el orden. Nosotros estamos acostumbrados como economistas, estamos acostumbrados a mirar los procesos productivos o las cadenas de valor como procesos de economía lineal, donde hay una etapa extractiva, de utilización de recursos naturales, hay una etapa industrial, generalmente manufacturera, donde esos recursos se transforman en bienes de consumo, en bienes de capital, una etapa de consumo, y después lo que queda es generación de residuos. Y alguien viene, una mano así mágica, se ocupa de la generación de qué es lo que pasa con los residuos, y los lleva a disposición final, y nuestros análisis se quedan ahí, al final del consumo. Estos modelos, bueno, los impactos ambientales negativos, ¿no?, de la generación de residuos, tanto de la generación de residuos como de la escasez de recursos, han llevado a un replanteo que son estos modelos nuevos de economía circular, donde la cadena o el circuito no termina una vez que termine el consumo, sino que también observa qué es lo que hay que hacer con esos residuos, cómo se pueden convertir en insumos para otros procesos productivos, y cómo hacer también para reducir la cantidad de recursos que está demandando la producción, y también de esa manera reducir los impactos sobre el ambiente. Este concepto, bueno, que son estos grafiquitos, ¿no? Había uno de la economía lineal y el otro grafica la economía circular. Estos conceptos han sido desarrollados con mayor profundidad en la primera etapa por la Fundación Ellen MacArthur, que caracterizó la economía circular como un modelo de 3 R, donde se reduce el uso de recursos, se reutilizan las cosas tratando de reducir la cantidad de cosas que llegan que son desechos, ¿no? Reutilizando materiales y también prolongando la vida útil de las cosas. Y también al final reciclando y convirtiendo a los desechos en materiales que se pueden incorporar en otro circuito productivo. Posteriormente esta primera formulación se fue complejizando y también entraron, ahora uno de los últimos modelos tiene 7 R's o 7 pilares, donde también se considera el repensar los procesos, reparar para evitar, para maximizar o aumentar la vida útil de las cosas, rediseñar,
para poder recuperar los materiales fácilmente y recuperar y generar recursos y sistemas naturales. Tiene como una lógica así, más de circuitos, más de volver a los circuitos naturales, a donde nada es desecho, todo es aprovechado por otra etapa, ¿no? Bueno. En la Argentina, el proyecto de Pelle lo que decía era, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto hay de economía circular en la Argentina? ¿Cuáles son los principales circuitos? ¿A dónde están? ¿Y cuánto empleo generan? ¿Y qué pasaría? ¿Qué es lo que pasaría con el empleo? Todos pensamos que si aumenta la economía circular es como muy bueno por mejorar la competitividad de algunos sectores productivos que desechan menos, son más eficientes en el uso de los recursos, es bueno para el ambiente, porque bueno, hay menos basura, hay menos contaminación, menor generación de gases. Es bueno para el empleo en principio porque se crean puestos, pero realmente es tan bueno para el empleo, qué tipo de puestos se crean, qué tipo de calificaciones demandan, cómo es el empleo, cómo son esos circuitos. Esas eran las grandes preguntas que necesitábamos responder. La primera cosa que encontramos es que son pocas las estadísticas, pocas las fuentes confiables para ver cuánto es economía circular en este país y cuánto es el empleo, pero en principio pudimos ver que hay una parte importante del empleo que tiene que ver con estos servicios de reparaciones, de mantenimiento, de alquiler, porque el hecho de no comprar, usar y descartar, sino alquilar y convertir el bien en un servicio es parte también de esta lógica de economía circular. Eso genera como unos 240.000 puestos de trabajo, es lo más importante para la Argentina. Después está la industria esta recicladora de papel, donde están los recuperadores urbanos, y están también los circuitos de la bioenergía, la bioeconomía en general y la bioenergía, que tienen poco empleo, menos empleo que todo el resto de las corrientes, todo el resto de las actividades, pero que es importante y que tiene como una impronta así de crecimiento más importante a partir del auge de las bioenergías, ¿no? Que han sido potenciadas además por políticas que se han orientado a estimularlas. Bueno, los circuitos técnicos, la economía circular, los procesos estos de reciclaje se suelen dividir en dos tipos de circuitos. Los circuitos técnicos, que son los circuitos estos que uno más identifica con los cartoneros, con reciclado del plástico, del papel, del cartón, de los metales, que son como actividades así más antiguas, que se han ido como modernizando, han ido cobrando como más fuerza en los últimos años, pero que son antiguas. Y después los llamados circuitos biológicos, que ahí es donde encontramos a la bioenergía, ¿no? Hay algunas actividades primarias, como la cadena forestal, la agricultura en general, la ganadería, la agroindustria, que generan un montón de residuos y de desechos, que se pueden utilizar para producir otras cosas, para la producción energética, tanto para gas o térmica, como para la recuperación de materiales. Por ejemplo, no sé, un ejemplo claro de esto son los lactosueros, que son un residuo de la producción de los quesos, que pueden ser recuperados para producir proteínas que sirven para mejorar el potencial nutritivo, ¿no?, de algunos alimentos, y también para hacer energía, y también incluso hay proyectos para hacer bioplásticos con los residuos de los lactosueros. Es decir, son cosas que en algún momento eran un problema, no sé, por ejemplo, los desechos de los frigoríficos y de las cabañas de la ganadería, eran un problema para el ambiente, un problema para el productor que tenía que incurrir en un costo para ocuparse de esos residuos, para convertirse en un insumo que puede producir energía, por ejemplo, u otro tipo de materiales que tienen un valor. En el caso de los biodigestores, por ejemplo, la producción de energía y bioenergía, a partir de estos residuos se puede producir electricidad, y a veces hay desechos que quedan luego de la producción de la electricidad que se utilizan como biofertilizantes o como cenizas que vuelven otra vez al suelo a enriquecer los suelos y como fertilizantes para la nueva producción agrícola. Algunos ejemplos de cadenas de valor de la economía circular en el circuito biológico, que es el que más nos interesa en este momento, porque estamos más enfocados en el tema de las bioenergías, son, por ejemplo, la cadena de valor forestal. A partir de los residuos desechos se produce energía y algunas otras cosas. El complejo azucarero, que a partir de la caña de azúcar hace papel, alcohol,
también biogás, biodiesel, como con el alcohol, bueno, eso no es residuo, pero con los residuos se hacen los desechos, se produce energía térmica y también biogás. Lo mismo pasa con las cadenas de valor de los cereales y las oleaginosas, las cadenas ganaderas, bovinas, porcinas, aviar, con los cítricos también, hay biodigestores que hacen energía a partir de las cáscaras y los residuos de las agroindustrias de los cítricos, los lactosueros, los frigoríficos. Hay un ejemplo muy interesante de una empresa que que recolecta residuos de los frigoríficos y además está como separando proteínas que son para alimentos balanceados de animales. Bueno, el tema de los bioplásticos. Bueno, entonces, una vez que logramos caracterizar como cuáles eran las principales cadenas estas de economía circular que hay en la Argentina, en particular estas que son las biológicas, que son sumamente importantes porque la Argentina tiene una base productiva como muy enfocada en las agroindustrias, entonces, y además una enorme superficie agrícola. La siguiente pregunta de la investigación era, bueno, ¿qué es lo que pasaría si es que aumenta la economía circular, no solamente en la parte biológica, sino en todo? ¿Cuáles serían los impactos que tendríamos para el empleo? Y para ello lo que hicimos fue tomar una matriz insumo-producto, un modelo híbrido que combina valores, que combina toneladas con valores monetarios, para ver qué es lo que pasaría si es que aumentáramos el porcentaje de las toneladas de material que se recicla en estas cadenas, ¿no? Tanto en las técnicas como en las biológicas. Porque ex ante o a priori lo que sabemos es que el aumento o de la importancia, ¿no?, en la economía de estas cadenas de economía circular va a tener impactos directos sobre el empleo, es decir, se van a crear nuevos puestos de personas que van a trabajar en estos circuitos, pero también se van a sustituir, porque en la medida en que, no sé, por ejemplo, se utilizan más plásticos reciclados y menos plástico virgen, habría una menor demanda de producción de plásticos o de polímeros o de plásticos vírgenes, ¿no?, en la industria petroquímica. Pero también eso sería un efecto de sustitución. Aumenta, por ejemplo, el uso de plástico reciclado, aumenta la generación de energía a partir de residuos biológicos, pero debería caer de alguna manera un poco la producción de energía de fuentes tradicionales. Después tendríamos un efecto indirecto que tiene que ver con las cadenas de valor, de las cuales forman parte, ¿no?, tanto la bioenergía como en el caso de los plásticos reciclados, o el caso de los metales o el papel, un efecto inducido que tiene que ver con el aumento de demanda que se origina en la gente, es decir, los trabajadores. Bueno, hay un efecto directo y un efecto indirecto, que es la creación de empleo en ciertas comunidades. Esos trabajadores gastan, en la medida en que gastan sus salarios en las comunidades a donde viven, generan un tercer efecto sobre el empleo, que es un efecto inducido, ¿no?, a partir de los multiplicadores de gasto de esos salarios. Entonces, bueno, el escenario que tomamos para mirar cuáles serían los efectos de un aumento de la economía circular tienen que ver con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático, que son unos documentos que han sido elaborados en conjunto, bueno, liderados por el Ministerio de Ambiente, pero en conjunto con una serie de ministerios del país, y tienen que ver con los compromisos que ha asumido el país en los acuerdos de París. Entonces, considerando que se cumplieran, no sé, son escenarios que se deberían cumplir para el año 2030. Entonces, suponiendo que se cumplieran con esos planes sectoriales del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, lo que veíamos es que habría una generación de unos 9.000 puestos de trabajo directos, pero habría una destrucción de unos 6.000 puestos de trabajo directos de las actividades, es decir, empezamos a utilizar bienes reciclados, generamos 9.000 puestos de trabajo, pero habrían unos 6.000 puestos de trabajo que se dejarían de crear en los sectores que producían esos bienes antes, los bienes originales. Eso de manera directa.
de manera indirecta habría un efecto neto de unos 700 puestos de trabajo creados